Gracias por continuar en Observatorio en este programa dedicado a analizar el tema de dinero y política en México. Esta conversación con Lorenzo Córdoba y Jorge Alcocer, al igual que toda la serie de programas que estamos haciendo aquí en Observatorio, puede ser descargada de la internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. El IFE acaba de votar unos dictámenes sobre los gastos de los partidos políticos y las coaliciones a lo largo del proceso electoral de 2012. Yo quisiera pedirte inicialmente, Lorenzo, una explicación con finalidad pedagógica de cómo se hace la fiscalización, qué es lo que se fiscaliza, para luego ver sus resultados. Pero primero, ¿quién la hace? ¿Cómo se hace? De acuerdo. Mira, Ciro, la fiscalización en México sigue un modelo como el de toda la auditoría en el mundo, ex post. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de la fiscalización de los gastos de campaña en específico. Bueno, que una vez concluidas las campañas electorales, los partidos políticos tienen un plazo para poder construir lo que se conoce legalmente como informes de gasto de campaña. Es decir, son una serie de documentos en los que cada uno de los partidos políticos o coaliciones le entrega a la unidad de fiscalización del IFE, es un órgano especializado del Consejo General, pero que tiene una autonomía de gestión, que tiene la finalidad de construir los dictámenes a los que hace referencia. Bueno, ¿cómo se construyen los dictámenes? Se reciben de cada uno de los partidos políticos o coaliciones estos informes, y los informes contienen una relación de todos los ingresos y todos los gastos, con todos los comprobantes, facturas, notas de entrada y salida de almacén, etcétera, etcétera. La unidad de fiscalización tiene un periodo, digamos, relativamente amplio para poder revisar con detalle cada uno de estos gastos. Puede, por ejemplo, compulsar facturas con los proveedores. De hecho, por primera vez en la historia, el IFE hizo un sistema de monitoreo, la unidad de fiscalización, un sistema de monitoreo que le permitió detectar a lo largo y ancho del país 26,000 espectaculares, que fueron compulsados y que pudieron, digamos, sirvieron para ir con los partidos y decirle, oye, fíjate que yo detecté aquí un espectacular y tú no me lo estás reportando. Bueno, al final del día la unidad de fiscalización construye un dictamen que de acuerdo con la ley es un dictamen consolidado. El año pasado tuvimos 365 campañas que se desarrollaron simultáneamente, una de presidentes, 64 de senadores y 300 de diputados en el país. Por eso se llama dictamen consolidado. En un primer momento el IFE decidió, atendiendo a la petición de algunos partidos, anticipar la revisión de los gastos de campaña presidenciales. Cuando vimos lo que estaba ocurriendo, es decir, que veías un árbol descontextualizado del bosque, además de que hubo una serie de indicaciones que nos llevaron a rechazar ese dictamen que nos había presentado la unidad de fiscalización, decidimos reintroducirlo y consolidarlo junto con el resto de las campañas, no solo las presidenciales, sino también las de diputados y senadores. Y eso es justo lo que se presenta a la consideración del Consejo General. Obviamente en el Inter, los partidos políticos, la revisión del IFE, de la unidad de fiscalización, no se realiza, digamos, de manera obscura, sino que cada vez que se detecta alguna irregularidad se le notifica al partido para que éste tenga un derecho, digamos, de responder, de audiencia. Al final del día se presenta este dictamen y es el Consejo General que lo tiene que votar. En esta ocasión, después de un par de vaivenes con la unidad de fiscalización, regresamos el dictamen para algunas correcciones, se aprobó con una mayoría de 7 votos de 8. Ahora, hace un año el debate, mientras el tribunal estaba por calificar la elección, por decidir si los votos que se habían contado en los consejos distritales, bueno, primero en las casillas, luego en los consejos distritales, efectivamente configuraban el resultado final. En ese momento se ponía el énfasis desde la oposición, básicamente de izquierda, la coalición que encabezó Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema del dinero. Y decían, es que se rebasaron los topes, por lo tanto no puede haber un ganador legítimo de este proceso electoral. Jorge, ¿cómo es que el IFE está resolviendo esto un año después de cuando estaba el reclamo político? Finalmente porque está en la ley, entiendo. ¿Por qué un año después? Primero, tú lo dices bien porque está en la ley. Ahora,
Las reglas de fiscalización tienen varios escalones. Hay una parte en la Constitución, ya lo decía Lorenzo. La unidad de fiscalización es un ente del IFE creado constitucionalmente. O sea, no es de cualquier nivel. Es un ente constitucionalmente creado. Tiene autonomía de gestión. Esa unidad de fiscalización es la responsable. Ahora, en el COFIPE hay unas reglas, pocas, por cierto, no me dejará mentir Lorenzo. Y luego los consejeros electorales emitieron un reglamento de fiscalización. Ellos, no el Congreso, no los diputados, no los senadores, los consejeros. ¿Con quién? Interactuando con los partidos. Los partidos políticos estuvieron en la discusión y aprobación de ese reglamento de fiscalización, de todas estas reglas, que chuecas o derechas, pero son las reglas. ¿Qué hizo la unidad de fiscalización? Pues aplicó esas reglas. Y como bien dice Lorenzo, bueno, pues los partidos entregaron sus informes. ¿De qué? Pues de lo que gastaron. ¿Cuándo? Pues en las campañas de 2011, 2012, de 2012 para ser más exactos. ¿Qué hizo la unidad de fiscalización? Pues confrontó contra los partidos 4 veces al menos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, Lorenzo, tú me corriges. Fueron 2 compulsas para las, O sea, presidenciales. La unidad de fiscalización dice, oye, me estás entregando esta factura y esta factura resulta que no me checa. A ver, partido, ven, aclárame. 2 veces. Por tanto, hay 4 rebotes. Todo eso lo hace la unidad de fiscalización. Hay muchos más, de hecho, pero son 4 al menos. Al menos, correcto. Pero entonces la unidad de fiscalización, ¿con qué trabaja? La del IFE, con lo que los partidos le dan. ¿Qué pasó al final de la historia? Pues que conforme a eso que se llama prorrateo, término que el auditorio merecería que le explicáramos. A ver. Hay una parte del gasto de campaña que se llama gasto directo. Es lo que cada candidato ejerce por sí mismo y a favor de su campaña. Es el gasto directo. Solo de una campaña. Solo de una campaña, presidencial, diputado, senador. Luego hay una cosa que tiene un nombre medio raro, sí, que se llama gasto centralizado. Gasto centralizado. ¿Centralizado por qué? Centralizado porque el partido X o la coalición X centraliza ese gasto y lo manda a presidente, a diputados o a senadores. Y el reglamento, que no la ley, que no el COFIPE, el reglamento permite, a ver si me logro explicar, esto es complicadísimo, que del total del gasto centralizado que reportan los partidos, del centralizado, la mitad, dice el reglamento, se distribuye en partes iguales entre las campañas beneficiadas. Y hasta ahí no hay mayor problema. Por ese gasto. Si un gasto de ese tipo benefició a la campaña presidencial y a la de senadores, pues a mitad. Si benefició presidente, diputados y senadores, pues a tercios. Pero de la otra mitad del gasto centralizado, sino cada partido decide qué porcentaje se le carga a cada campaña. ¿Y qué nos pasó? Pues nos pasó una cosa muy singular, que el PRD decidió, la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, cargarle a la campaña de López Obrador más del 30% de ese gasto centralizado. Y en algunas ocasiones hasta 54%. ¿Y qué decidió el PRI? Pues cargarle al candidato, en ese entonces candidato, Enrique Peña Nieto, hoy presidente de México, el 1%. Ah, qué mal estuvo eso. Pues ¿sabes cuánto le cargó el PAN en 2006, conforme a esa misma regla, a la campaña del que fue presidente de México, que se llama Felipe Calderón? 0. Es decir, los partidos tienen un espacio para que la fiscalización sea a modo. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa para regresar una vez conocidas las reglas, a ver
cuáles fueron los hallazgos. Continúe con nosotros, vamos a ver qué encontró el IFE en materia de gastos de las coaliciones y los partidos, en dónde están las sanciones. Continúe con nosotros en esta conversación con Lorenzo Córdoba y Jorge Alcocer aquí en Observatorio de TV UNAM.